Lex Artis, un estudio dedicado a la medicina legal y ciencias forenses. www.lexartis.com.ar. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Escena del Crimen, un programa creado con Ricardo Nievas, mi amigo, que tiene el único propósito de comunicar e informar sobre las ciencias de la criminalística. Como todos los programas, siempre tenemos un invitado que trata sobre alguna especialidad, sobre algún tema en particular, y hoy no escapa al resto. Hoy, bueno, es un programa especial, estamos comunicados directamente de la ciudad de Toulouse, Francia. Y bueno, estamos con un amigo que quería contar brevemente la historia que tenemos con el invitado. Nos conocimos en el marco de un congreso en España en octubre del 2018. Creo que un momento muy importante porque la Universidad de Salamanca es una de las universidades más antiguas de Europa y bueno, en el marco de los 800 años se celebró este congreso tan importante de la asociación CITDO. Ahí, bueno, tuvimos el primer encuentro, nos comunicamos, intercambiamos información, apasionado como todos nosotros sobre la criminalística y especialmente sobre la documentoscopía. En este programa en particular, dado que la información que llega a Argentina no es abundante sobre la documentoscopía, cómo se desarrolla un experto o un perito en Francia, bueno, justamente todas estas preguntas le vamos a hacer a Jean-Philippe y por eso le doy la bienvenida y te presento. Jean-Philippe Bartolomé, gracias por aceptar esta entrevista y bueno, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Buenos días, encantado de estar con vosotros. Bueno, muchas gracias. Después de esta presentación, quedaría o restaría que vos me ayudes a ampliar un poco tu especialidad, tus trabajos, para que la gente te conozca un poquito más. Bueno, pues yo soy criminólogo de formación a la base, especializado en mis años de facultad en medicina legal y psicología criminal. Y la última especialidad que hice, la documentoscopía, es la que se convirtió en mi profesión, en mi vocación, en el análisis forense de documentos. Actualmente estoy agregado a los tribunales franceses y eso es lo que hago, análisis de documentos, pericia caligráfica y documentoscopía. Clarísimo, y bueno, de eso es lo que hablamos cuando tuvimos esta oportunidad de conocernos en España. Y entonces quería hacerte preguntas de las cuales nos van a servir a todos los peritos, los expertos que trabajamos en el área de la documentoscopía. Como pregunta principal quería saber cómo se llama esta ciencia en Francia. Nosotros tratamos de convenir, de hablar de esta entrevista desde la documentoscopía, pero no sé si en Francia tiene algún nombre particular, como acá en Argentina se habla de pericia caligráfica, perito en documentoscopía. ¿Cómo se lo llama en Francia? Aquí es una traducción que viene a decir más o menos lo mismo. Es análisis de escrituras y documentos, traducción literal. Aquí, por ejemplo, lo que es el perito se le conoce como experto. La palabra perito se traduce como experto. Y la disciplina es escrituras y documentos, para hablar de pericia caligráfica y análisis forense de documentos. Son dos disciplinas diferentes, pero bueno, guiadas al fraude documental. Perfecto. Documental. Está clarísimo y también quería aclarar lo siguiente, Jean-Philippe, es que también tenemos la suerte de que, bueno, puedas hablar tanto en español como en francés, seguramente que en inglés, y nos ayudas un montón en esta entrevista, que no necesitamos intérprete, tu español es clarísimo y bueno, agradezco por eso. De otra manera lo tendríamos que haber hecho bajo intérprete inevitablemente. Siguiendo con nuestro cuestionario, Jean-Philippe, te quería hacer la siguiente pregunta. Aquellas personas que estarían interesadas en capacitarse, en entrar en este mundo científico de lo que es la documentoscopía,
¿cómo se puede preparar en Francia? ¿Qué posibilidades tiene aquella persona que le gustaría seguir esta noble carrera? Bueno, una pregunta complicada de responder. Mira, Federico, en Francia, desde tiempos de Nicolas Sarkozy, el antepenúltimo presidente de la República, las ciencias forenses, tal y como las conocemos en el mundo hispanoparlante, han sido prohibidas en las universidades. Es decir, aquí no nos podemos formar como civiles a la balística, a la medicina. A la medicina legal sí, es una especialidad de la medicina, y la psicología y la psiquiatría legal. Pero el resto de disciplinas forenses, las pocas formaciones que hay son muy de base, muy elementales, y no se desarrollan porque las universidades no tienen derecho de proponer ese tipo de formaciones. Entonces, la mayoría de los técnicos o bien salen de la policía científica, que es la que forma las ciencias criminales, las ciencias forenses, o bien se van a formar al extranjero. Aquí hay muchos estudiantes que se van a Suiza, que se van a Canadá, a Quebec, que es francófona. Bélgica tiene algo también, pero en Francia realmente en ciencias forenses no hay formaciones de nivel. Muy bien. Ahora esa persona que logra capacitarse, tanto sea mediante universidades fuera del país o que hayan ingresado a las fuerzas y luego de retirado se dedica a la actividad privada. ¿Qué posibilidades de trabajo tiene? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo es la relación con el Poder Judicial? ¿Cómo llega el trabajo al escritorio de esta persona que se formó en la documentoscopía? Bueno, llegar en principio no llega. Primero hay que tener una acreditación, hay que estar acreditado en los tribunales. Es lo que en muchos países hispanoparlantes se conoce como entrar en una lista de peritos judiciales. Solo que aquí en Francia tenemos una legislación un poco particular. Aquí hay muchos requisitos de entrada, tenemos límite de plazas, es decir, no es como, por ejemplo, en España, que hablaba hace unos días con un compañero, no es como en España que un diplomado puede solicitar ingreso en una lista judicial y recibir casos de la justicia o de la policía. Aquí hay números clausus por especialidades, es decir, son los jueces, la Asamblea General de Jueces de cada ciudad, la que decide cuántos peritos necesitan sus juzgados para el año en curso. Es decir, si por ejemplo hay 50 autopsias a hacer en un año, no se van a acreditar 50 médicos legales, se van a acreditar uno porque va a hacer una autopsia al día y un suplente por si acaso el primero se pone enfermo o se va de viaje, lo que sea. No va a haber 50. Entonces, eso limita mucho a la gente que con mucha ilusión se marcha al extranjero a estudiar y luego vuelven a Francia. Cuando se topan con el sistema judicial se dan cuenta de que en ciertas disciplinas hay que esperar muchos años a que una plaza se libere y que tu candidatura sea la más idónea, que sea retenida por los jueces porque no es un trámite administrativo. Aquí los peritos los seleccionan los jueces. Hay toda una encuesta, una fase de investigación de las candidaturas que dura casi un año, y en ese año hay la gendarmería y la policía que investigan a los peritos, están los jueces, y al final de ese año se hace una reunión con todos los asesores de la Asamblea General de Jueces y ellos deciden quién es apto y quién no. Entonces, la actividad privada en las ciencias forenses es complicado, es realmente complicado tener una acreditación, a no ser que tenga la suerte el candidato de estar en una ciudad en la que no hay peritos agregados a un tribunal en esa ciudad. Luego, otra limitación que tenemos es la geográfica. Nosotros no podemos, como en otros países, acreditarnos en 50 tribunales. Aquí solo tenemos derecho a acreditarnos en la ciudad donde residimos. Tenemos que certificar la residencia, lo cual limita mucho también. Si en la ciudad donde uno quiere ejercer no hay plazas disponibles o los jueces no acreditan más peritos de esa especialidad, de esa disciplina, no hay trabajo. Es sencillo. Es complicado. Aquí tenemos mucha legislación y luego están los requisitos. Hay requisitos de edad. Con menos de 40 o 50 años no se acredita a nadie, eso ya de entrada, con lo cual
Los chicos, la gente joven que sale de la universidad, es imposible acreditarse porque ya te piden un mínimo de años de experiencia que varía en función de la especialidad. En ciencias forenses, ¿dónde encontramos experiencia profesional? Un recién licenciado yo qué sé, en criminalística, ¿dónde hace prácticas, años de prácticas? Es complicado. Nuestras disciplinas son un poco complicadas. Luego, para el resto de peritos, de obra civil, de electricidad, ingeniería, es más fácil. Pero en ciencias forenses, como no hay esa apertura al mercado laboral, los candidatos se encuentran con que no tienen experiencia acreditable. Entonces la candidatura es rechazada de oficio porque es obligatorio. Bueno, después de esta minuciosa selección que hace la justicia sobre cuál sería el perito más indicado para esta función de experto, bueno, me siento un poco desalentado. Tenía pensado viajar a Francia para ver si tenía suerte, pero después de esto, después de esto, bueno, prefiero quedarme acá. Me interesa muchísimo, estábamos hablando de la selección del perito, por todo este proceso bastante pormenorizado por el que pasa el experto. Lo que no me quedó claro es si el experto, como en tu caso, tiene residencia en Toulouse, si podría hacer pericias en París, por ejemplo. Eso es otra pregunta. De hecho, una vez que el perito está acreditado, la acreditación es válida a nivel nacional. Es decir, muchos jueces cuando designan un especialista en una disciplina forense, en la que sea, y quieren tener la absoluta certitud que el perito no conoce a ninguna de las partes, que su trabajo va a ser objetivo, independiente y realizado como Dios manda, los jueces tienen derecho de designar un perito de otra ciudad, que es algo que ocurre muy a menudo, sobre todo en juicios un poco importantes o donde hay que está en juego algo que puede nuir a la credibilidad del perito o que puede haber el tráfico de influencias o lo que sea. Eso sí que nos pasa mucho, de tenernos que desplazar a otras ciudades y nosotros, por ejemplo, yo no sé, nos escuchan desde muchos países. Aquí Francia tiene territorios extrametropolitanos. Por todo el planeta tenemos islotes que son territorio francés y que tienen juzgados franceses y que no tienen una población suficiente como para contar con una lista de peritos en todas las especialidades. O sea, hay muchos jueces que nos llaman, que nos mandan casos de esas zonas. Pienso en el Caribe, en la zona del Índico, en el Atlántico, hay muchas islas, territorios soberanos franceses, y de ahí nos llevan muchos casos a lo que es Francia metropolitana, porque aquí es donde estamos los peritos, en las islas hay muy pocos peritos. Pero nos llega de todo, a nivel nacional. De todo el país, en cualquier momento un juez puede decir, mira, no quiero un perito de mi ciudad porque aquí lo conoce todo fulanito, este es muy conocido y quiero a alguien que no lo conozcan. Y designan a alguien de fuera. Claro, entiendo. La parte que me es difícil entender es que ¿cómo se estima la experiencia si la persona no puede tener experiencia dado que no llega al lugar de ejercer la profesión porque no cumple con ciertos requisitos, pero tal vez como experto sea muy bueno? Acá, por ejemplo, la experiencia se estima a partir de sus trabajos, ¿sí? Nosotros durante la cantidad de años en ejercicio de la profesión, vamos realizando distintos informes, algunos con mayor complejidad y otros con menor complejidad, pero todo queda documentado, sobre todo aquellos que tienen carácter judicial, donde cuando uno se presenta a concurso, lo primero que piden es, primero, tener 5 años de ejercicio de la profesión acreditados, y después una selección de pericias donde son observadas, donde si este perito arribó a conclusiones positivas, si el método fue bien aplicado, si pudo esclarecer el caso a partir de la pericia, más una entrevista, más, bueno, conocer la manera en que vive esa persona que quiere postularse a ese puesto.
Entonces, por lo que escucho, me es difícil pensar que este perito en Francia, ¿cómo puede llegar a acreditar para después ser seleccionado si ya parecería que se lo desestima por no poder capacitarse si no lo hace a través de las fuerzas, o si es o pertenece a las fuerzas, solamente puede hacer pericias para las fuerzas y no de forma privada? El sistema, Federico, es prácticamente el mismo. El problema es la parte profesional. Es decir, aquí nos van a pedir, como en muchos sitios, acreditar unos años de experiencia. Eso se demuestra con cotización a la Seguridad Social. Contrato de trabajo, una cotización como liberal o como empresario, como subcontrata del Ministerio X. Eso queda cotizado, eso es un documento oficial de cotizaciones, eso es, ahí demuestras la experiencia que tienes. Evidentemente hay también que aportar otro tipo de elementos como trabajos, investigación y desarrollo, etcétera. Pero la base, aquí en Francia, la base es la experiencia, los años de experiencia. Luego que tengas más o menos, que hayas intervenido en asuntos judiciales más o menos importantes, es poco relevante porque no todos los peritos intervienen en asuntos judiciales. Veamos, por ejemplo, un perito de automóviles de una compañía de seguros, tiene un montón de años de experiencia peritando vehículos, pero para su compañía, no ha trabajado nunca para un tribunal. Entonces, ahí los jueces también miran eso. El problema es que aquí, en ciencias forenses, como te decía, ¿dónde trabajas? Como perito en balística. ¿Qué empresa te va a contratar como perito en balística? Aparte de la policía científica. Una empresa privada no contrata, a no ser que sea una empresa de un fabricante de armas. Un perito de análisis de ADN puedes encontrar. Biólogos en una empresa farmacéutica, pero formados para hacer comparaciones de identificaciones de personas, ya es una especialidad un poco más complicada. Cada especialidad tiene su manera de evaluar la experiencia y los conocimientos y más que nada es el currículum. Ellos van a comprobar que realmente tengas una trayectoria que se aproxime más o menos al perito, a la especialidad a la que estás postulando. Clarísimo, clarísimo, y me gusta encontrar estos puntos en común de los que puede haber en Francia con respecto a otros países. Tenía un tema que es importante y seguramente habrás escuchado en más de una oportunidad estos debates que se hacen con respecto a cuál es la metodología científica que se utiliza para la documentoscopía en Francia. Como ejemplo te quería dar los más comunes, no sé, acá en Argentina se habla de el sistema escopométrico. El sistema escopométrico surge un poco a partir de lo que es la policía científica de la Policía Federal Argentina. Lo que es la pericia caligráfica, que surge de la prestigiosa universidad pública que se llama Universidad de Buenos Aires. La grafoscopía, que se escucha mucho en España. ¿En Francia utilizan alguna de estos métodos? Bueno, aquí en Francia la mayoría de los técnicos utilizan el mismo método. Es el método francés, el método Choe, publicado por Marie Sedain a finales del siglo pasado. Y no hemos tenido otro. No hay investigación, las universidades no hacen nada, entonces ese método no evoluciona. Está ahí, se sigue utilizando, a pesar de que la escritura es algo vivo que evoluciona continuamente, que hay que revisitar de vez en cuando las técnicas, las maneras de identificar el autor de una escritura, de una firma, pero aquí no. Aquí la mayoría de los peritos utilizan ese método, es el único que hay publicado en francés. Luego estamos los extranjeros, que hablamos otros idiomas y que tenemos la suerte de compartir, de asistir a congresos, de intercambiar, de ver otros métodos. Yo, por ejemplo, personalmente trabajo sobre la base de ese método, porque es el que conocen los jueces aquí, pero yo lo complemento en un 50% con otros métodos que he conocido a lo largo del tiempo en todos los países del mundo. El escopométrico vuestro lo conozco hace mucho tiempo y me parece estupendo, pero cada método
puede aportar y enriquecer el método que cada uno tenga. No hay por qué ceñirse a un solo método. Es lo que tiene, es lo bonito que tiene la ciencia, que en cada rincón del mundo aprendemos una cosa, encontramos una técnica, una forma de analizar o de comparar las cosas que puede completar o puede enriquecer la exposición que le presentamos a un juez o a un oficial de policía judicial o a la Fiscalía del Estado en un informe. Clarísimo. Y hablando de métodos, Jean-Philippe, te quería hacer una pregunta. Esto es un poco, voy a dar a luz una confidencia que me hiciste. ¿Sos de aplicar tecnologías a tus investigaciones, a tus informes periciales, en los procedimientos? Tecnología tales como la inevitable conversación que tuvimos que tener sobre la captura de grafías mediante tabletas digitales. ¿Cómo es visto eso en Francia? ¿Es necesario? ¿Es algo que lo usás vos en particular? ¿Entre tus colegas se habla de esta necesidad de empezar a amigarse con estos elementos que ya son de público conocimiento? Bueno, y aquí en Francia creo que somos 3 o 4 a nivel nacional que utilizamos software o nuevas tecnologías para implementar nuestros informes periciales siguiendo el método tradicional o complementamos con nuevas tecnologías. Yo pienso que todo lo que pueda aportar las nuevas tecnologías siempre es bueno para la ciencia. En la medida en que un ordenador, una máquina, puede hacer mediciones mucho más precisas, puede hacer cálculos matemáticos mucho más complejos, y en la medida en la que eso puede aportar algo nuevo, más incontestable, más científico, más riguroso, a una disciplina que tradicionalmente ha sido un poco artesanal. El análisis caligráfico siempre se ha hecho pues, con lupas, con reglas, a ojo de buen cubero. Entonces, yo pienso que es muy importante. Aquí somos muy pocos, pero como te decía antes, cuando en el proceso de selección de expertos judiciales, aquí hay edades de corte, hay edades mínimas para ser admitido. Y eso hace que la media de edad de los peritos en general sea muy alta. Hay mucha gente, muchos peritos que están cercanos de la jubilación o que están ya jubilados y que siguen ejerciendo porque tenemos el derecho. Entonces, esa población, esa gente son demasiado mayores para entender igual un software de análisis forense de tintas o de... Es muy complejo, es muy complejo. Llegan a duras penas algunos a redactar un informe con un ordenador, con el Word, un procesador de texto. Entonces somos muy poquitos, muy poquitos. Yo la experiencia que tengo es que los jueces aprecian mucho porque se fían más de lo que diga una máquina de lo que diga un hombre, aunque la máquina sabemos que se equivoca, a la máquina hay que enseñarla a trabajar. Si cuando introducimos datos los introducimos mal, el cálculo será mal hecho, el resultado no será el óptimo. Pero por alguna razón que me escapa, los jueces les gusta más, bueno, y a todo el mundo, los abogados, las partes, cuando ven unas gráficas y unas ilustraciones bonitas en un informe, dicen, esto es muy profesional, aunque luego sea mentira. Pero, quiero decir, es más convincente, más tranquilizador de ver que el trabajo artesanal, manual de un experto ha sido corroborado por una máquina, aunque nadie haya oído hablar nunca de la máquina o del software en concreto. Y sobre todo si pones en el informe judicial que el software viene de Estados Unidos, ya cartón. Eso ya nadie lo... En fin, es algo que intento luchar, de hacer comprender a los compañeros que hay que apoyarse de las nuevas tecnologías porque no nos van a hacer el trabajo, pero nos ayudan a aportar una luz, a tranquilizar a la persona que va a leer luego nuestro informe, que sea un juez o que sea una parte, que sea un justiciable, de que el trabajo ha sido bien hecho, que hay un respaldo temático, informático, que va más allá que un análisis con una lupa, de una escritura, de un documento. No tiene nada que ver. Yo personalmente apuesto siempre por las nuevas tecnologías y lo que me decías con el tema de las tablets, yo soy el único ahora mismo, soy el primero a implementar análisis biométricos a las utilizaciones de firmas, las pericias de firmas y menciones manuscritas, aquí tenemos muchas.
No va a hacer el trabajo de un perito calígrafo, evidentemente, pero nos va a dar una serie de datos muy puntuales y muy rigurosos. Por ejemplo, la presión. La presión de la escritura, un perito calígrafo normalmente la analiza a ojo, infrarrojos y tal, pero no hay una medición matemática precisa de la presión, por ejemplo. La presión hablamos que es ligera, que es pesada, que es normal, que es más o menos así o así. Pero el utilizar una tableta digital nos permite medirlo todo. Pero hay tabletas, yo tengo una tableta aquí de Samsung que estamos trabajando a 4.000 niveles de presión diferentes. Eso te puede aportar una serie de datos importantísima que luego no puedes cotejarlo con una firma manuscrita, pero que te va a ayudar en muchas ocasiones a ver si los puntos máximos o mínimos de presión están en los buenos lugares. Si es la misma persona, la misma mano que ha trazado esa firma. Bueno, si es una escritura, una frase, una palabra, más sencillo todavía. Entonces hay cosas, y luego los trazos aéreos, por ejemplo, que es un asunto muy interesante. Los trazos aéreos. Para muchos peritos es de la ciencia ficción. Yo tengo compañeros que no se creen que hoy en día con una tablet, con un dispositivo digital táctil, podemos registrar, medir y reproducir trazos aéreos. Trazos en los que el bolígrafo no ha tocado la superficie de la tableta cuando levantamos el bolígrafo cuando estamos escribiendo. Todo eso se puede medir, se puede reproducir, se puede ver en la pantalla en 3 dimensiones. Eso nos puede aportar muchísima ayuda para identificar el autor de una firma o para identificar una falsificación. Pero por el momento, sobre todo la gente mayor, piensan que es ciencia ficción. Yo espero que con el tiempo se democratizará un poco este sistema de trabajo, que, insisto, no va a reemplazar el técnico, pero aporta una ayuda que yo pienso que en algunas ocasiones es muy importante. Bueno, muy interesante, coincido en muchos puntos de los que desarrollaste. Sobre todo me interesó lo que dijiste al final, que da cierta tranquilidad al experto, porque el gran temor de muchas de las personas es que esto venga a dejar sin trabajo al especialista, pensando que la máquina por sí sola va a hacer nuestro trabajo. Y yo siempre les digo que es un instrumento como la lupa binocular, como el microscopio. Es un elemento que asiste al especialista, acompaña en el estudio y análisis, pero sigue siendo un microscopio. El análisis y la lectura la hace el especialista, la hace el experto. Uno puede tener el mejor equipo, el mejor software, como es el que están utilizando ustedes, pero si uno no sabe leerlo, no sabe aplicarlo al caso en particular, de poco va a servir eso. Jean-Philippe, mira, el pacto nuestro era de 20 minutos, los 20 minutos estamos cumpliéndolos ahora, por eso, si te parece bien, te comprometo para en un tiempo no muy lejano poder volver a tener una charla y poder seguir desarrollando, porque como bien verás, los temas de los cuales podemos hablar son muchos y de cada pregunta surgen una gran cantidad de pequeños temas. Entonces, bueno, yo para cerrar un poco te quería agradecer. Estoy muy, muy contento de poder tener este contacto porque, ya te digo, en Argentina no llega mucha información de lo que es la documentoscopía hoy en Francia, y de alguna manera viniste acá a revelar todas esas preguntas que nos hacemos. Quería también aprovechar en este momento para las personas porque este programa sale por Canal 22 streaming, tiene mucho alcance porque automáticamente después se suben a todas las redes que se te ocurran. O sea, en breve también vas a ser poseedor del archivo de esta entrevista, que puedes hacer lo mismo. Y entonces quería preguntarte si te interesa en este momento dejar un contacto de tu empresa para aquellas personas que necesiten una consulta en Europa, en los países
en los cuales habitualmente trabajás o podés asesorar o podés dar capacitación. Bueno, en este momento, si querés, lo podés hacer. Bien, bueno, pues si quieres, te dejo el link en la página web. Ahí tienen todas las informaciones de contacto. Hay que poner criminalistique, terminado en QUE, como el queso, .fr de Francia. Y eso le lleva directamente a la página web. Tiene la rúbrica de contactos con todos los datos de contacto. Perfecto. Bueno, Jean-Philippe, aprovecho entonces, me despido, nuevamente gracias. Un placer. Gracias. Bueno, y de esta manera nos despedimos de un nuevo programa de Escena del Crimen y el lunes que viene nos vemos con un nuevo invitado. Muchísimas gracias.